Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Argentina hay una enorme preocupación por el impacto diario que tiene la pandemia en la vida cotidiana, en la atención pública de salud, además del golpe que sufren los niños y adolescentes en su actividad principal, la educación. Y frente a eso, el macrismo ha actuado políticamente, no tiene límites éticos y juega a la desestabilización con fines evidentemente electorales, sobre todo electorales. Al mismo tiempo, los profesores hacen un paro para cuestionar e impedir la tarea del gobernador de Buenos Aires, una de las figuras que quiere levantar electoralmente el macrismo. ¿Cómo entendemos este momento político de la Argentina? De esto queremos conversar con el profesor Gabriel Merino, quien también es académico, por supuesto, de reconocida trayectoria, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gabriel, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gran gusto. Gracias por atender esta invitación de entrada para que nuestra audiencia en América Latina comprenda mejor cómo diagnosticamos este momento político de la pandemia. Y lo digo, lo subrayo, momento político, porque parecería que es en ese escenario donde se están desenvolviendo las disputas, incluso ciertas divergencias que tienen sentido en una democracia, pero que también implica jugar con la salud de la ciudadanía. Y como bien vos decís, la pandemia se ha trasladado centralmente al plano de la discusión política. Creo que hay cuatro elementos centrales que provocan este fenómeno. Uno es el tema del horizonte electoral en octubre, las elecciones legislativas que son estratégicas y que después se puede ampliar qué implican y por qué también se juega tanto en esas elecciones legislativas, entre otras cuestiones porque el gobierno, el oficialismo, el gobierno nacional podría obtener una mayoría legislativa, sobre todo en una de las cámaras en diputados, y eso eh, sería muy importante para desenvolver un conjunto de reformas a futuro. En segundo lugar, creo que la oposición se jugó un pleno, por así decirlo, a trasladar o que el gobierno nacional pague los costos políticos de las decisiones que hay que tomar de restricciones por la pandemia, particularmente las restricciones en cuanto a lo económico, o que golpean a sectores económicos como gastronomía y otros, y sobre todo se dio la discusión con el tema clases. La pandemia se viene una segunda ola muy fuerte, la cantidad de contagios es fenomenal, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay 4 veces más casos de lo que se recomienda ya cerrar la enseñanza presencial, pero bueno, está intentando la oposición que el costo político de tomar decisiones frente a la pandemia lo pague el gobierno nacional y quedar como abanderados de las libertades o de la enseñanza o de los sectores económicos afectados. En tercer lugar, hay una cuestión fundamental que está afectando a Argentina, obviamente, y que agudiza todas las presiones políticas que tiene que ver con la geopolítica. América Latina está en el centro de una batalla geopolítica muy importante, Washington está haciendo muchas presiones, acá ese fenómeno lo vimos con el tema de la guerra de vacunas, la oposición política del macrismo alineada con Washington salió muy fuerte con el tema de la Sputnik V, que resultó ser una vacuna muy exitosa. Llegó a decir una de sus dirigentes, Elisa Carrió, que era veneno. No solo llegó a decir, llegó a denunciar Así es. judicialmente al gobierno por envenenar a la población. Entonces me parece que eso está muy fuerte, la cuestión geopolítica es muy importante. Y por último, como para eh, poner un conjunto de puntos sobre la mesa para debatir, creo que hay un proceso que en Argentina no es ajena a un proceso regional de exacerbación o emergencia de un sector muy exacerbado, de una reacción conservadora, ¿no? Hay algunos representantes de la oposición, de Juntos por el Cambio, particularmente el macrismo, en figuras como el propio expresidente Mauricio Macri o Elisa Carrió o Patricia Bullrich, que están expresando una línea mucho más reaccionaria al estilo Bolsonaro de Brasil o al estilo Camacho, uno de los protagonistas del golpe en Bolivia. Y eso se está observando y está radicalizando sus discursos contra el gobierno y sus políticas más agresivas.
Claro, Gabriel, muy importante lo que acabas de mencionar. Estos 4 puntos además nos colocan en una dimensión distinta del enfoque sobre el significado que tiene la política en la atención sobre la pandemia. Y hace poco conversaba con un periodista y experto también en estos temas brasileño y le preguntaba sobre lo que pasa en Brasil y ahora te lo planteo también a ti en cuanto tiene que ver con Argentina. ¿Cómo caracterizar en este momento y bajo estas circunstancias de pandemia, crisis económica, ideologización incluso del tratamiento de la pandemia, cómo caracterizar a la derecha argentina? ¿Cuáles son sus principales, digamos, perfiles, explicaciones de su comportamiento que para algunos, digo yo, me incluyo, parecería irracional, bastante pasional, bastante apasionado, aunque eso evidentemente puede explicarse de otras maneras? Y este núcleo duro o este sector más extremo de Macri, Bullrich, Carrió, por poner tres Y la representantes red claves, también. este sector más duro claramente expresa este fenómeno de reacción conservadora. Una reacción conservadora que es propio de este proceso de crisis, de lucha geopolítica, de crisis económica, una crisis económica donde los grandes sectores propietarios, eh, los grandes grupos de poder económico, al no acumular, pretenden acumular a costa de los sectores de la pequeña producción y el trabajo, transfiriendo riquezas de los sectores de la pequeña producción y el trabajo, que ya hay un modelo neoliberal que no puede dar nada en términos de expectativas económicas, entonces traslada la discusión política a un fuerte discurso ideológico y emocional, ¿no? Centrándose en aspectos que movilicen emocionalmente a la población y bajo esa instancia no poder discutir de proyectos, no poder discutir de intereses, no poder discutir de estrategia, porque prima el odio, las antinomias, las grietas, las rupturas. Yo creo que ese sector se está fortaleciendo. De hecho, el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, se diferenciaba de ese sector, tenía una política un poco más pragmática y además de coordinación con el gobierno nacional frente a la pandemia, lo cual se hace lógico porque además también hay una diferencia entre los que tienen que gobernar, la derecha que gobierna, que no se le puede desbordar la situación sanitaria porque también paga los costos políticos, y la derecha que está fuera de gobierno y que puede exacerbar este discurso ideológico. Lo paradójico de ahora, o lo que llama la atención, es que esa derecha que gobierna, que también intentaba tener un discurso más moderado, parecería verse arrastrada en su interna y en su política, parecería verse arrastrada por estos sectores más reaccionarios, más duros. Eh, con lo cual, todo el escenario político cambia cualitativamente, se desestabiliza, se empieza a romper coordinaciones básicas. O sea, es obvio que en Argentina hay que hacer restricciones porque en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, que no solo es Ciudad de Buenos Aires, sino que son un conjunto de partidos, son aproximadamente 17 millones de personas, la Ciudad de Buenos Aires son solo 3 millones de personas de esa gran aglomeración urbana. Ahí hay una situación de un sistema sanitario prácticamente colapsado o funcionando al 100%, al límite. Si no hay restricciones esenciales en cuanto al transporte público, la movilidad, el tema de la enseñanza presencial, eso colapsa prácticamente en días. Entonces, y eso se sabe. El tema es que creo que se está tratando de aprovechar, de tratar de descargar el costo de que eso suceda al gobierno nacional, pero es una jugada muy peligrosa porque también hay muchos sectores que están dando cuenta de que eso tiene mucho de política y más de demagogia que de realidad, e incluso este sector más moderado, la derecha o más tradicional, podría verse arrastrado y seriamente perjudicado por seguir a los sectores de derecha más reaccionaria y conservadora. Podría pagar el costo político de jugar al límite con el tema sanitario. Claro, y Gabriel, para entonces colocar en la otra perspectiva, en el otro análisis o en el enfoque del análisis también es, ¿cómo valoras el comportamiento del político del gobierno frente a esta situación? Porque hemos visto a un Alberto Fernández, digamos, sensato, directo, frontal, digamos, inclaudicable en ciertas posturas, pero que efectivamente tiene la arremetida también de los medios aliados al macrismo. ¿Cómo valoras y evalúas el comportamiento político de Alberto Fernández en particular? Alberto Fernández tiene
algunas fortalezas importantes. Primero que ha logrado mantener la unidad de un frente muy heterogéneo. El frente de todos, el frente que la alianza de gobierno es una alianza heterogénea de distintos sectores políticos, económicos, sociales. Y era difícil, o una de las cuestiones que se analizaban era cómo se mantenía esa unidad. Creo que es importante, ha sabido lograr, o cubrir demandas de uno y otros sectores que hacen mantener la unidad, y además la unidad la trata de mantener frente, ¿no?, al escenario de pandemia. Creo, por otro lado, que el gobierno de Alberto Fernández, y por eso también es tan importante la elección legislativa que viene, tiene que definir rumbos o reformas estratégicas muy importantes que se avecinan para poder seguir teniendo la iniciativa y poder producir reformas que redunden en mejoras para la sociedad y sobre todo demandas de los sectores populares, los sectores productivos. Por ejemplo, se vuelve bastante urgente una reforma tributaria en Argentina que transforme el sistema tributario en algo más progresivo, donde los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos. Eso es clave. Y eso son batallas que se vienen. Entonces creo que ahí Alberto Fernández está bastante preocupado de acumular capital político y lograr un buen resultado electoral para enfrentar esa situación. Después creo que el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la pandemia, en el marco de una situación muy negativa en América Latina, dentro de todo supo, en coordinación con las distintas provincias, en coordinación con el sistema sanitario, tanto público, privado, como las obras sociales sindicales, supo manejar bastante bien la situación de la pandemia. Todavía en Argentina no se ha visto situaciones de colapso como se vieron en otros países. Eso es algo que es positivo y eso es un capital que lo quiere mantener, y por eso también está bastante estricto, ha sido bastante asertivo, a pesar de que le puedan hacer pagar costos políticos en volver a restringir, en volver a cerrar o ciertas actividades para que no se desborde la cuestión. Creo que eso es un capital que quiere mantener. Y por otro lado, creo que se ha notado un punto importante del gobierno con la posibilidad de fabricar vacunas Sputnik V en Argentina con un laboratorio privado. Creo que ese tipo de noticias tienen mucha llegada positiva de la opinión pública, porque ponen una luz de esperanza, no solo por la propia producción de vacunas, la posibilidad de producir vacunas en el país, lo que le daría otro margen de maniobra sobre lo que viene, sino también por cierta capacidad productiva nacional que se pone en marcha, y eso genera buenas expectativas. Creo que el gobierno de Alberto Fernández tenía una transición complicada, que era salir de la debacle neoliberal muy profunda, de ese declive periférico fenomenal de la Argentina, que se multiplicó en apenas 2 años, el desempleo, la pobreza, obviamente la destrucción industrial, etcétera, ese experimento de neoliberalismo periférico exacerbado que realmente hizo estallar a Argentina. Se le sumó a eso la pandemia, con lo cual tiene una situación complicada, pero que pudo resolver ciertos frentes importantes. Otro frente que creo que viene resolviendo y que no se le vino de frente, ¿no?, vale la redundancia, ¿no?, una cuestión que pudo resolver bastante bien también, es el frente externo con respecto al endeudamiento, a las negociaciones, ¿no? La negociación con privados de la deuda externa, con una quita importante que se logró. Ahora están las negociaciones con el FMI, estabilizar un poco la cuestión monetaria, pero es una situación muy delicada la de la Argentina, y la capacidad cotidiana de resolver problemas que tenga Alberto Fernández y el Frente de Todos es lo que determinará la posibilidad de no solo continuar en el gobierno, sino que profundizar un conjunto de reformas estructurales que Argentina necesita. Claro que sí, Gabriel. Vamos a hacer la primera pausa, enseguida volvemos para seguir conversando de esta perspectiva ya electoral. Octubre hay elecciones y por supuesto sobre eso hay algunos incluso cambios con posturas que pueden entenderse de muchas maneras, pero queremos ver tu opinión. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos a conectarnos a Buenos Aires con Gabriel Merino, académico de reconocida trayectoria en ese país y también de reconocido conocimiento de estos temas en
nuestros países. Vamos a hacer la pausa, enseguida volvemos aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y seguimos conversando con Gabriel Merino. Nos conectamos con él allá en Argentina para preguntarle algo que, a propósito de tus últimas palabras en el primer bloque, Gabriel, lo habías mencionado. En las elecciones de octubre próximo, evidentemente hacen falta colocarse algunos temas de análisis para poder avanzar en el proceso que ha iniciado Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner. Tú hablabas, por ejemplo, de la reforma tributaria. ¿Crees que efectivamente en estas condiciones de pandemia, superando la crisis económica, hay posibilidades de que el Frente de Todos pueda instaurarse como una hegemonía política legítima para profundizar el proceso que estamos hablando? Bueno, en gran medida esa pregunta se va a responder en las próximas elecciones de octubre, porque ahí hay un mojón clave, un punto clave donde eso evidentemente se va a discutir. La posibilidad de que el oficialismo tenga un buen resultado electoral y pueda ganar en la Cámara de Diputados. Recordemos que el oficialismo ya es mayoritario en senadores, pero que pueda obtener una mayoría en diputados, ya ahí le daría una espalda política muy, muy importante. Para eso hay algo clave en este año. Hay una recuperación económica en Argentina. La economía ha rebotado y en algunos casos, como en el caso de la construcción, se ve un crecimiento extraordinario, por arriba del 20% anual e incluso superior a los números antes de la pandemia, incluso superior a 2019. Ahora, el gran tema es que ese rebote económico está acompañado por un proceso inflacionario donde los sectores económicos más concentrados que controlan la estructura económica argentina han decidido quedarse con gran parte de esa mejora o ese rebote económico a través del alza de precios. Y ahí se está desatando una puja distributiva entre los sectores económicamente concentrados y los sectores de la pequeña producción y del trabajo. Creo que ahí el gobierno tiene un frente de batalla clave, porque es fundamental que este año los salarios le ganen a la inflación, los aumentos salariales. Y eso va a definir también en gran medida la suerte del gobierno en octubre. Entonces, si puede resolver esta cuestión, ¿no? De ganar, que los salarios le ganen la inflación y que la recuperación económica se traslade realmente a los sectores del trabajo y la pequeña producción. Si puede mantener la unidad y construir en una situación de pandemia controlada y en una situación donde avanza el proceso de vacunación, que por el momento tiene buena perspectiva, ¿no? Están llegando muchas dosis de vacunas, tanto de Sputnik como desde China, a Sinopharm, que ahora entran 2 millones de dosis nuevas. Entonces, si ese proceso continúa y se puede mejorar la situación sanitaria y tener una perspectiva ya a partir de julio-agosto de una situación sanitaria controlada. Y también creo yo que otra clave en ese proceso, ningún país de la región se puede analizar de forma aislada. O sea, lo que sucede en cada país o la posibilidad de construir procesos políticos con legitimidad también guarda relación con qué pasa en los países vecinos. Creo que va a también depender en un futuro con qué pasa en Brasil, porque también Argentina está muy conectada con Brasil en el Mercosur, y qué pasa con la política de Brasil, si hay un cambio de signo político, si se fortalece Lula, ¿no? Si se vuelve una política de desarrollo industrial, de empleo, porque también, por ejemplo, Argentina está muy afectada porque las políticas, no solamente sanitariamente desastrosas, sino de destrucción de la estructura económica brasileña, de los sectores de la producción, incluso de destrucción de grandes industrias privadas brasileñas que eran claves en el entramado productivo regional. Con ese proceso, también Argentina se ve muy afectada, porque las economías están muy relacionadas. Pensemos que para Argentina Brasil es el principal socio comercial, donde destina además exportaciones no solo primarias como van hacia China, sino exportaciones industriales o más complejas que tienen más valor agregado, y por lo tanto generan más trabajo. Entonces, que cambie de rumbo Brasil va a ser clave. Yo no creo que pueda, más allá de que el gobierno pueda controlar la pandemia, pueda tener una buena situación económica e incluso pueda ganar las elecciones,
si no cambia el rumbo Brasil, el cuadro queda incompleto y queda ahí un escenario un poco abierto. Ahora, si hay un cambio en Brasil, sí podemos estar hablando de que en la región y en Argentina claramente avanza una segunda ola progresista, una segunda ola nacional popular, acorde también a lo que vimos, lo que se vio en Bolivia, la situación abierta en Chile y en Perú. Bueno, hay un escenario igualmente complejo, pero que de avanzar a Argentina y de consolidarse un cambio de rumbo en Brasil podría ser interesante los horizontes o las perspectivas de cambio en la región o de segunda ola de transformaciones en el sentido progresista. Claro que sí. Y Gabriela, a propósito de esto, la prensa informa de algunas reuniones que mantiene el macrismo, la Reta, junto a Macri, con Burgi, en general. ¿Tú crees que efectivamente ahí hay una recomposición, hay un replanteo de parte de ellos? ¿Hasta dónde lo que lo hagan, que lo dejen de hacer, podría significar una amenaza, digamos, para el Frente de Todos, para el kirchnerismo en general? ¿Crees que efectivamente ahí hay esa recomposición que se replantee y al mismo tiempo pueda avisorarse, como digo, una posibilidad de ganar un mejor espacio en las próximas elecciones? Sí, yo creo que la jugada de fortalecer un núcleo duro, reaccionario, conservador, que como hablábamos, ¿no? Muy ideológico, muy emocional, muy cargado de odio, y que eso hegemonice la oposición, yo creo que eso en términos electorales le va a ser negativo para ellos. Porque Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, podía tener una buena performance electoral porque podía, por un lado, captar el voto más moderado, captar el sector menos exacerbado en las antinomias políticas y con una derecha más moderada, y a su vez, ¿no? También tener el apoyo de la otra ala. Si Horacio Rodríguez Larreta se corre definitivamente hacia una derecha más dura, creo que ahí puede bajar sus chances electorales, aunque quizás se produce un proceso de inestabilidad política. Bueno, a río revuelto, como dice el dicho, ganancia de pescadores. O sea, un escenario de mucha inestabilidad política y procurar, ¿no? Procurar que en ese escenario de inestabilidad política la derecha pueda tener una buena elección o quizás producir escenarios para capitalizarlos políticamente. Pero es una jugada, insisto, que es una jugada difícil. Sí creo que si el gobierno puede controlar estas variables que hablábamos anteriormente, si no puede lograr controlar la inflación y que mejoren la masa salarial, si no puede controlar la pandemia o hay problemas en los procesos de vacunación o las olas de contagio terminan golpeando, saturando el sistema y yendo a un colapso general. Y si no puede tener una buena performance en ese sentido en octubre, ahí sí ese sector de derecha se puede llegar a fortalecer en la elección legislativa, que aparte de avanzar, daría un escenario complicado políticamente porque quedaría un escenario legislativo inclinado hacia la derecha y un escenario y un poder ejecutivo con el gobierno de Alberto Fernández inclinado hacia el progresismo o esta reconstrucción de los sectores nacionales populares. Pero bueno, eso digo se va a jugar en estos meses. Esta situación tan dramática también genera escenarios muy volátiles y muy cambiantes. Pensemos que en noviembre, con un dólar disparándose en Argentina, un dólar paralelo que llegaba a las nubes, una situación de control, muchos hablaban de que el gobierno tenía sus días contados. Yo no era de esa opinión, pero otros analistas sí, y ya se empezaba a hablar de un escenario de control hacia diciembre, y eso se pudo controlar bastante bien, y una situación de calma cambiaria. También ayuda al gobierno, creo yo, precios internacionales de commodities, de materias primas, y particularmente de materias primas del agro, que van a añadir 8.000 millones de dólares más de exportaciones, y eso obviamente es una gran noticia para el gobierno, para el frente externo,
también le soluciona el frente externo y por lo tanto el frente económico o la macroeconomía del gobierno la cuestión de que el FMI va a emitir los derechos especiales de giro. A Argentina le van a corresponder 4.000 o 5.000 millones de dólares de esos derechos especiales de giro que va a emitir el FMI de cara a la pandemia, y eso también es algo que ayuda al frente económico y que puede mejorar las chances del gobierno. Y también quiero evaluar, porque creo que se está dando vuelta la cosa, en el sentido de que cuando Horacio Rodríguez Larreta se paró frente a las restricciones del gobierno y particularmente frente a las restricciones de la presencialidad en la enseñanza y la vuelta a las clases virtuales que emitió Alberto Fernández para la zona del Gran Buenos Aires, cuando Rodríguez Larreta se paró como defensor de la enseñanza presencial y del no cierre de las actividades económicas, en ese momento obtuvo una ventaja y fue bien visto por los sectores medios de la capital federal. Pero con el correr de los días, con una situación de semicolapso sanitario, con una demostración cada vez más cabal que esa movilidad está generando y la presencialidad en los colegios está generando un gran nivel de contagiosidad y por lo tanto de muertes, yo creo que también eso está cambiando la imagen. Es decir, que la imagen de un Rodríguez Larreta que se enfrentaba al gobierno nacional y tomaba las decisiones correctas, manteniendo la presencialidad en el colegio y actividades económicas abiertas, era hace una semana, y hoy es muy distinta frente a una situación mucho más grave. Creo que también puede pagar el costo político de haber jugado con eso y de haberle hecho caso a los sectores de derecha más duros de su frente interno, o eso es Rodríguez Larreta. Eso lo estamos por ver, no sé, es una hipótesis que hay que manejar en estos días. Gracias, Gabriel. Muy importante lo que acabas de mencionar. Además, en este contexto es muy importante seguir monitoreando la realidad de Argentina en función de lo que acabas de mencionar, pero también en función de lo que decías, una realidad cambiante, vertiginosa, a ratos en función de cómo también se evalúa y se afronta la pandemia. Gracias por atender esta invitación, Gabriel. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Un gran gusto. Abrazo grande. Gracias a Gabriel Merino, reconocido académico argentino, que nos ha puesto en contexto lo que ocurre en estos momentos en ese querido país, en Argentina, a propósito de la situación política de la pandemia. Porque así es, efectivamente, se coloca en el plano político también la solución de este grave problema del planeta en general, pero que en Argentina adquiere sus visos muy particulares. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien.